para levantar una estación piscícola o una piscigranja va a estar fundamentado necesariamente por fuente de agua, ¿no? Suelo, topografía, especies de peces, capital y acceso al mercado, ¿no? Y entonces van a ser los 6 componentes muy importantes que debemos considerar para una crianza de peces, ¿no? En la fuente de agua debemos considerar la disponibilidad de agua, la cantidad de agua que sea apto para una crianza, ¿no? No podemos proceder a una crianza de peces donde no haya una disponibilidad o cantidad de agua. Y además debemos considerar también la calidad de agua, ¿no? En los anteriores temas habíamos dicho que la calidad de agua es muy importante y debemos conocer, por ejemplo, si esa agua no viene con contaminación, ¿no? Entonces todo aquello lo observamos. Pero lo más importante en calidad de agua debemos fijarnos nosotros para una crianza es temperatura, ¿no? El oxígeno, pH y transparencia. Esos son los principales parámetros que nosotros debemos tomar, ¿no? Y los niveles deseables que deben ser, por ejemplo, la temperatura debe 20 a 28 grados centígrados para peces de agua caliente, esa es la temperatura óptima para una crianza, ¿no? El oxígeno disuelto debe estar en el agua de 3 a 8 miligramos por litro, ¿no? Y cuando hagan esos niveles de 3 a 8 miligramos va a ser apto para una crianza, ¿no? Y un pH debe ser de 6.5 a 8.5. En ese rango los peces se van a desarrollar rápidamente y va a ser apto su desarrollo. Y también transparencia debe ser de 20 a 55 centímetros de transparencia. Uno de los componentes básicos de una piscigranja también es el suelo. El suelo es muy importante antes para una construcción de pozas, por ejemplo, ¿no? Entonces, resumidamente, indicamos el tipo de suelo que podemos ver: es arena, limo y arcilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arena va a tener una partícula más grande de 0.05 a 2 milímetros, que eso significa que no va a retener el agua, o sea, en un estanque no va a retener el agua, va a ser permeable, significa que el agua va a tener una filtración rápida, ¿no? Y tenemos otro tipo de suelo que es limo, entre 0,0005 a 0,05 milímetros. Va a ser poco permeable, ¿no? O sea, puede retener el agua, pero no como se debe, digamos, ¿no? Entonces vas a tener por filtración pérdida de agua. En este caso, el tipo de suelo arcilla va a ser partículas más pequeñas, menores a 0,005 milímetros. Ellos van a ser, son muy impermeables, ¿no? La arcilla es un poco impermeable, donde no va a tener mucha filtración. Entonces, en ese puedes construir pozas, mientras en limo arena, en limo puedes construir, pero vas a tener una pérdida de agua un poco. En arena vas a tener pérdida de agua, ¿no? Pero se puede solucionar con algunos, colocando geomembrana, por ejemplo, haciendo compactación fuerte, todo lo demás, ¿no? Tenemos también otro componente que sería topografía. En topografía lo que debemos considerar es un pendiente de 2 a 4% de inclinación. El terreno que vos quieres implementar, el terreno donde tú quieres construir las pozas, deben tener un leve pendiente de 2 a 4%. ¿Para qué? Para facilitar el manejo de agua. Entonces, por gravedad puedas limpiarlo, los desechos, todo lo demás, ¿no? Entonces, ese desnivel va a permitir que el agua entre y que salga fácilmente por gravedad, ¿no? Y otro de los componentes básicos también son especies, ¿no?, de peces que queremos introducir a esa crianza. Vamos a tener especies autóctonas y especies exóticas. ¿Qué queremos decir eso? Especies autóctonas, estamos refiriéndonos a especies nativos, y exóticas a especies introducidas, ¿no?
especies autóctonas, estamos hablando que esa especie siempre ha habido en Bolivia, ¿no? Ha estado en los ríos, siempre ha estado, ¿no? En este caso, si nos referimos a las especies de lago Titicaca, Carachi, Mauri, Orestias, Trichomicterius, todo lo demás, siempre han estado en Bolivia. Mientras que las exóticas, como la trucha, por ejemplo, han sido introducidas. No ha sido nativo, sino que han traído de otro país y lo han introducido al lago. Un ejemplo. En este caso tenemos de los peces de agua caliente, pacú, por ejemplo, ¿no? Pacú, con nombre científico Piaractus mesopotamicus, tilapia, uno, que es exótica, ¿no? Pacú, antes aclararles que es nativo, que siempre ha estado en los ríos, ¿no? Y exóticas, tilapia nilótica, ¿no? Y entonces esta especie es introducida. Pero vos no puedes, o sea, dependiendo del lugar o el área que estés vos, debes introducir cada especie. No todas las especies son para todo clima. Por ejemplo, el pacú no va a ser apto en climas de agua fría, ¿no? Tampoco trucha se va a desarrollar en aguas de agua caliente. Entonces hay que considerar esos factores, ¿no? Uno de los componentes básicos de una piscigranja también es el capital. Sin capital nosotros no podemos implementar una piscigranja. El capital económico es muy importante para implementar un piscigranja y entonces es muy importante. Pero ¿en qué casos el capital nosotros vamos a invertir ese capital? Por ejemplo, vamos a invertir en terreno, ¿no? Vamos a también en infraestructura de abastecimiento de agua, ¿no? Que se llamarían, por ejemplo, donde vas a tener o represas, algo donde vas a acumular agua, ¿no? Abastecimiento de agua, donde tú vas a distribuir a diferentes pozas que tienes. O en algunos lugares también no tanto, ¿no? Pero generalmente siempre vas a necesitar una inversión a ese factor. Construcción de estanques, vas a requerir un capital para construir estanques. Equipos de energía, ¿no? Algunos equipos de oxigenación, ventilación, todo lo demás, ¿no? Equipo, por ejemplo, para medir la calidad, cantidad de agua, todo lo demás. Y de energía, por ejemplo, para algunos factores más tecnificados, ¿no? Equipo de operación y transporte, ¿no? Equipo de operación, por ejemplo, para traslado de alevinos, todo lo demás, ¿no? Y necesariamente transporte. Vas a invertir en eso. Y capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? Baja adquisición de alevinos, alimentos, vas a invertir, mano de obra, por ejemplo, dar alimentos, todo lo demás, ¿no? Vas a necesitar capital. Y finalmente lo que hemos hecho otro grupo es el acceso al mercado. El acceso al mercado va a depender mucho del marketing que hagas de tu piscigranja, ¿no? Construcción de estanques para el cultivo de peces. En este capítulo estaremos explicando cómo se realiza la construcción de estanques para el cultivo de peces, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia, todo lo demás. Primero que nada debemos definir qué es el estanque, ¿no? Entonces, el estanque es una excavación que se hace en la tierra, ¿no? Para llenar con agua y luego usarlo para crianza de peces, ¿no? Y entonces es el estanque. En otras palabras sencillas, es el alojamiento de los peces. Una infraestructura que aloja para el desarrollo de los peces. Es el estanque, ¿no? El lugar destinado al estanque no debe estar rodeado de muchas plantas, especialmente en lugares de valle y altiplánica, porque generalmente en Oriente no se encuentran esas plantas como los pinos y los eucaliptos. ¿Por qué? Porque el eucalipto, se dan cuenta, es un poco picante, todo lo demás puede dañar o puede variar la calidad de agua, el pH, por ejemplo, y entonces eso puede ser un efecto, ¿no?, negativo para desarrollo de los peces, ¿no? Sin embargo,
en el oriente, cuando haya un poco de frutas, algunos árboles que no sean tóxicos y que no puedan alterar el pH todos, no es recomendable talarlo, sino es recomendable sobrar, porque lo que va a caer al estanque, esos frutos, de esos mismos se van a alimentar los peces, ¿no? ¿No? ¿Qué factores determinan la construcción de estanques? Habíamos dicho el suelo, topografía más que todo, ¿no? Entonces, primero que nada, lo que yo debo conocer, o sea, qué tipo de suelo donde quiero construir. El tipo de suelo donde yo quiero construir mi estanque. Por ahí es arenoso, ¿no? Arcilla, ¿no? Todo lo demás. Entonces, debo conocer. Ya habíamos sacado primeramente en otra diapositiva, pero en este sigamos, ¿no? La clasificación de diferentes tipos de suelo para construcción de estanques. Arcilloso, impermeable, ¿no? Su permeabilidad. Con, compactabilidad es media, ¿no? Regular o bueno, digamos, ¿no? Porque el arcilloso es bueno, ¿no? Porque va a retener, o sea, entonces para una crianza de peces es excelente, ¿no? La textura, ¿no? El tipo de suelo arcilloso es bueno para crianza. Así sucesivamente podemos sacar arcilloso arenoso, franco, arenoso, turbos, ¿no? Entonces, cuanto más partículas grandes tenga, mayor va a ser filtración de agua. Cuanto más partículas pequeñas, como la arcilla, por ejemplo, 0 a menores de 0,005 milímetros, van a retener agua, y entonces para una crianza es buenísimo. De manera que debemos conocer también las características de un estanque, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el estanque? O, en palabras conocedores, ¿qué partes tiene el estanque? ¿No? O qué estructuras tiene el estanque. Entonces, conozcamos. Primero, el estanque va a tener paredes, ¿no? O diques también se lo llama, ¿no? Que van a servir para retener el agua. Aquí esta imagen, lo que se ve donde dice el que va a usar paredes del estanque, los paredes del estanque se los va a llamar diques, ¿no? Quienes van a cumplir la función de retener agua. Luego tenemos, hablando de diques, tenemos un dique externo que sería fuera del estanque, un dique interno que sería al lado del estanque, ¿no? Y sobre el dique que caminamos es lo que está el pozo, más se llama corona, ¿no? Se llama corona sobre la superficie que caminamos. El otro es dique, ¿no? El interior. Tenemos también el otro que es tuberías o canales, ¿no? Que nos va a permitir que el agua entre y salga del estanque, ¿no? Las tuberías o canales que tienen que tener una entrada de agua al estanque y una salida del estanque, ¿no? Es uno de los partes del estanque también. Otro, dispositivos de regulación del agua, ¿no? O sea, los que van a empezar a regular la cantidad de agua. No podemos hacer que rebase el agua sobre la corona, ¿no? Sino es que tiene que estar a un nivel. Entonces, dispositivos que van a regular. En realidad son tubos con filtrantes que regulan, ¿no? Tenemos también pistas o caminos o de muros de estanque, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos caminar fácilmente sobre el estanque y para dar alimento, para todo lo demás, ¿no? Y tenemos también instalaciones de cultivo, otros medios que nos va a servir para ordenación del agua y de los peces, ¿no? Por ejemplo, filtros que se coloca, ¿para qué? Para que las basuras no puedan entrar, todo lo demás. Lo importante entonces, ¿cuántas partes tiene el estanque? ¿No? Tiene lo que es un dique. El dique tiene externo, interno, tiene canales de entrada de agua y salida de agua, ¿no? La corona que se llama del estanque donde podamos caminar, eso se llama corona, ¿no? Y está los accesorios de instalación o medios necesarios, ¿no? Para caminar. Entonces, en resumen, aclaramos, sigue. El estanque tiene dique, corona, entrada de agua
salida de agua y regulación de nivel de agua, ¿no? En esta diapositiva podemos indicar diferentes tipos de estanque, ¿no? Los tipos de estanque van a ser determinados dependiendo en qué topografía vos te encuentres o qué tipo de fuente de agua tengas. Entonces, según eso va a ser los tipos de estanque. En realidad, los tipos de estanque pueden ser diferentes formas, ¿no? Entonces, en otra diapositiva vamos a aclarar. Tenemos el estanque de agua manantial, por ejemplo, que son estanques de filtración de agua manantiales, ¿no? Tenemos estanque de filtración, por ejemplo, en Chapar ese lado es por filtración, o sea, hacen pozas y por filtración del agua va acumulándose en el estanque, ¿no? Estanques de eliminación de base de agua, por ejemplo, de represa, hay estanques grandes que hacen represas, retienen el río y ya están los estanques, ese tipo de estanques también, ¿no? Entonces podemos alimentación con bombeo, estanques que sacan con bombeo el agua, estanques que están no drenables, pues no drenan, por ejemplo, que están en los pantanos, no estanques recubiertos, por ejemplo, simplemente levantan el muro, ahí está ese tipo de estanques también, estanque de muro, que levantan con ladrillos, con cementos, estucos, por ejemplo, principalmente para la ducha. Entonces, podemos encontrar en el mercado o en las diferentes estaciones piscícolas diferente cantidad de tipos de estanque. Entonces, lo principal aquí es que va a depender del tipo de topografía o la disponibilidad del fuente del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tipo de materiales de estanques tenemos estanques de concreto, que están estanques hechos de cemento, todo lo demás, ¿no? Que podemos observar. Tenemos estanques de mampostería de piedra, digamos con piedra y con para minorar los precios con cemento más lo hacen, ¿no? Y tenemos de estanque de tierra. Entonces, son los tipos de material que se utilizan, ¿no? Y como les dije, podemos encontrar en el mercado o en las estaciones piscícolas o las granjas piscícolas diferentes formas de estanques, ¿no? Dentro de una explotación piscícola, dentro de una granja, ¿no? No simplemente va a haber pozas o estanques para los de engorde, por ejemplo, o para los alevinos. A los alevinos se los llama a los pececitos pequeños, ¿no? No simplemente va a haber para ellos, ¿no? También en una estación piscícola puede haber esto, ¿no? Por ejemplo, estanques de desove, donde se va a hacer una reproducción artificial, estanques de viveros, donde netamente se va a manejar a los alevinos, estanques de reproductores, por ejemplo, manejo netamente de reproductores, estanques de almacenamiento, donde se va a almacenar alimento, todo lo demás, y estanque de engorde. Estanque de almacenamiento, por ejemplo, o sea, se lo considera también con tipo estanque de cuarentena o producción de zooplanctos, ¿no? Y por eso se llama estanques de almacenamiento para alimento para peces, ¿no? Puedes reproducir mayor cantidad fertilizando el agua del estanque y reproducir más zooplanctos, ¿no? Entonces una estación piscícola puede tener variedad de estanques, ¿no? No un solo tipo de estanque. Y por eso aquí se llama tipo de producción, ¿no? Por ejemplo, puede ser de ciclo completo o ciclo incompleto. ¿Por qué? Porque algunos simplemente van a tener estanques dedicadas a engorde y otros estanques completos, desde reproducción artificial, desde el desove, ¿no? Desde los alevinos que nacen hasta el engorde y hasta el engorde en realidad, ¿no? Para que ya vayan al mercado. Y entonces en una estación puede haber varios pozas con diferentes fines de producción.
Entonces, habíamos indicado que dentro de una explotación piscícola puede haber diferentes tipos de estanque, ¿no ve? Entonces, estanques para alevinos, por ejemplo, estanque para reproducción de huevos y alevinos. Estanques viveros para producción de ejemplares juveniles de mayor tamaño, ¿no? O sea, para los alevinos en realidad se lo conoce como palabra técnico los leidinos, ¿no? Creo que son un poquito más grandes de los alevinos, ¿no? Estanque de reproductores. Estanque para almacenamiento, ¿no? Estanques de engorde, estanques integrados y estanques que de hibernada, ¿no? Eso significa donde se van a colocar peces durante la estación fría, ¿no? Donde la temperatura del agua va a ser un poco aumentado, ¿no? En palabras sencillas, la temperatura del agua a través de un calentador de agua va a empezar a subir, ¿no? ¿Para qué? Para cuando baja las temperaturas de agua y que no gaste mucha energía. Entonces, aclarando, en una estación piscícola puede haber no un solo tipo de estanque, sino puede haber varios tipos de estanque, ¿no? Pero para diferentes fines de producción, ¿no? O sea, ciclos de producción también podríamos llamarlo. Esto es un tipo de construcción de estanques, ¿no? Para construir un estanque, ¿qué es lo primero que necesitamos, no? Primero que nada, tienes que tener un terreno donde construir, ver la topografía, ¿no? Luego de realizar eso, el suelo, evaluar el suelo, todo lo demás, la topografía, todo lo demás, lo que empiezas primero es con la limpieza de lote, ¿no? Luego es una limpieza, chaqueo, todo lo demás, haces una quema, ¿verdad? Luego de quemarlo, descapotes, recoges la sobra de la quema, recoges los palos, todo lo más, para que sea limpio, para empezar a proceder, ¿no? Luego empiezas a marcar el tamaño, ¿no? Empiezas a colocar estacas y finalmente empiezas a construir diques. Habíamos dicho ya qué son los diques, ¿no ve? Finalmente terminas con la compactación. Tiene que ser compactado, ¿para qué? Para que no pueda filtrar el agua. Entonces, con estas imágenes didácticas vamos a empezar, por ejemplo, a simular una construcción de una piscigranja, ¿no? Primero que nada habíamos dicho identificación del terreno, ¿no? En qué lugar yo voy a construir, ¿no? Entonces, pero ese terreno debe tener una inclinación para manejar el agua fácilmente, ¿no? Entonces una inclinación, identificamos el terreno, luego identificar, habíamos dicho, una limpieza del terreno, ¿no? Los palos que van a entrar, o lo que va a tumbar, todo lo demás, necesitas una limpieza. Luego de hacer una limpieza total en el lugar de la construcción del estanque, lo que necesitamos realizar es empezar a construir los diques, empezar a acumular, a hacer una poza, todo lo demás, pero con esta inclinación, no digamos, no recto. Razones por qué, porque el agua tiene presión y puede tumbar el muro, ¿no? Entonces con una inclinación siempre. Ahora, primero que nada, en la imagen del lado derecho, si se fijan, todos tenemos un estanque donde están los tubos, todo lo demás conectados. El estanque se debe construir de manera, o sea, inclinada también. Inclinada, ¿para qué? Para retener la presión del agua, ¿no? Entonces, si se fijan bien en la imagen, no es el recto, digamos, un cuadrado perfecto, digamos, que tenemos que hacer un estanque. En caso de truchas, crianza de truchas, todo lo demás en estanques de concreto o ladrillo, todo lo demás, o de piedra, puede ser que el muro sea tipo, o sea, recto, a 90 grados, digamos. Pero sin embargo, en construcciones de tierra y que el estanque sea más ancho, todo lo demás, necesitamos que tenga una inclinación, ¿no? Entonces, primero que nada construimos el muro, luego siembra de los tubos, o podríamos siembra de los tubos o perdón, entonces colocar los tubos, digamos, ¿no? Entonces en el estanque. Lo que tenemos que tener en cuenta del tubo es que tiene que tener malla de protección, que tiene que, o sea, nivelar el nivel del agua y salir el tubo hacia afuera. ¿Para qué? Digamos, ¿no? Para tema de nivelación del agua y para limpieza, todo lo demás también, ¿no? Entonces simplemente eso por criterio. Luego de
construir los diques y colocar los tubos, instalación de los tubos. Lo que necesitamos, el siguiente proceso que viene es la desinfección. Ya está, ya tienes construido todo lo demás, tu poza ya está. Luego necesitamos desinfectarlo, ¿no? Contra los hongos, todo lo demás que pueda aparecer, ¿no? Necesitamos desinfectar el estanque. Luego de desinfectar el estanque, necesitamos, el último proceso que viene es siembra de los peces. Porque ya las has construido tus diques, ya tienes el muro, todo lo demás, ya instalas los tubos, luego lo has desinfectado. Finalmente, lo que viene es siembra de los peces. El tamaño de las pozas puede variar, ¿no? Y el tamaño va a depender mucho también de la especie que tú quieres implementar en tu piscigranja. En este caso es para construcción de estanques. Este tamaño que está en esta diapositiva es generalmente para una crianza de pacú, tambaquí, surubí y todo lo demás, ¿no? Entonces un tamaño de 30 a 40 metros de largo y 10 metros de ancho, o a 15 centímetros puede ser, ¿no? Entonces ese es el tamaño recomendable para construcción de esas especies. Para trucha, por ejemplo, puede ser una poza circular, o puede ser una poza cuadrada, o puede ser una poza rectangular, pero más pequeños, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, 4 metros por 4 metros cuadrados, un ejemplo, o 2 metros cuadrados, un ejemplo. Entonces puede variar según la especie o según el movimiento que ellos realizan. También se hace construcción. Los triángulos, por ejemplo, en Oriente se utiliza más. ¿Por qué? Porque el movimiento del pacú es lineal. Va y retorna, va y retorna. Mientras que las truchas va en forma de círculo, entonces girando nomás. Entonces la forma de estanque cuadrado. ¿Por qué? Porque van girando ahí nomás. Y el tamaño va a variar también. Este es un modelo como, o sea, de pozas o de estanques, digamos. Un modelo, si se fijan, tiene una inclinación en el estanque, ¿no? Una inclinación, no es recto, digamos, no se cava recto, sino tiene una inclinación. ¿Para qué? Para soportar presión de agua. Profundidad puede ser 70 centímetros o 1,5 metros, ¿no? El centro del estanque. Y donde se forman los diques, está por donde los diques, ¿no? La altura puede ser 1 metro con 80 centímetros de altura, ¿no? Entonces un modelo que se viene fija en diapositiva y tranquilamente ustedes pueden implementarlo en su estación o en su lugar donde viven ustedes. Sigamos. Como les dije, el tamaño puede tener una variación, digamos, dependiendo del terreno también que tengas. En este caso, a ver el primer cuadro, si se fijan en diapositiva, dimensiones de los estanques de engorde en condiciones de explotación semi-intensiva. Entonces, el cuadro nos indica un lado tipo de estanque, al otro lado superficie de metros cuadrados. Entonces, en estanques de subsistencia para familiar, todo lo demás, de 100 metros cuadrados o puede ser 400 metros cuadrados. Ya sean otro tipo de estanque, de pequeños estanques comerciales, ya para empezar a vender al mercado, todo lo demás, puede ser de 400 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados. Con ese tamaño el estanque ya es comercial, mientras que 100 metros cuadrados y 400 metros cuadrados, la producción de peces que haga simplemente va a ser para subsistencia, ¿no? Son ejemplos en realidad, ¿no? Estanques comerciales en grande escala, o por producción de gran escala, ya al mercado directo, donde vas a ofrecer ya una producción ya rentable. 1000 metros cuadrados ya es suficiente para que un estanque sea rentable, a 5000 metros cuadrados, ¿no? Más abajo tenemos otro cuadro, la disponibilidad de recursos y el tamaño de estanque. Tenemos por otra parte agua, la disponibilidad de los recursos. Seguidamente en el siguiente cuadro tenemos estanque pequeño y estanque grande. ¿Cómo es la diferencia?
¿no? La diferencia entre ellos. Por ejemplo, en agua. En estanque pequeño, ¿no? El agua va a ser pequeña cantidad, se va a llenar rápido, se va a vaciar rápidamente también. Y el trabajo va a ser más fácil, ¿no? Pero en rentabilidad no va a ser lo mismo que estanques grandes. En estanques grandes, por ejemplo, el agua se va a llenar más lento, el vaciado que quieras hacer va a ser lento también. En tema de alevinos, por ejemplo, los pequeños pececitos crías. En estanque pequeño vas a poder sembrar poco nomás, mientras que en estanque grande va a ser siembra elevado. Vas a poder sembrar gran cantidad de alevinos, ¿no? En fertilizantes y piensos, por ejemplo, ¿no? O sea, en cal o algunos como por ejemplo fertilizantes extrafoliar, todo el demás, ¿no? Vas a usar en pequeño estanque pequeña cantidad. En estanque grande, gran cantidad vas a empezar a gastar, o sea, a utilizar, ¿no? Comercialización del pescado, ¿no? La cosecha que en pequeño estanque, cosecha pequeña que vas a realizar, simplemente te va a alcanzar a mercados locales. Por ejemplo, yo estoy produciendo truchas en comunidad de Cuyawani y mi mercado simplemente es Guarina, Guatajata, Batallas, porque más allá se va a acabar mis pescados y entonces no voy a producir, no voy a poder abastecer al mercado fuera del local, ¿no? Mientras que sea estanque grande, no abundante mercado, puedes hasta llegar a los Andes del Alto, puedes llevarlo, porque va a tener abundante pescado para ofrecer al mercado. Tenemos la siguiente diapositiva que vamos a explicar sobre formas de estanque, ¿no? Habíamos dicho que las formas de estanque pueden variar dependiendo del lugar y la especie que ustedes quieren implementar. No es definido, ¿no? Entonces, para diferentes tipos de crianza hay diferentes formas, ¿no? Cuadrado, rectángulo, ¿no? Circular, redondo, puede variar, ¿no? Entonces el estanque adapta al perfil del terreno, ¿no? Entonces, simplemente adecuarse al perfil del terreno, lo que necesitamos es levantar los diques y instalación de tubos, luego desinfección, ¿no? Entonces, aclarando eso, formas de estanque va a depender del perfil del terreno, ¿no? Siguiente cuadro, lo que tenemos en la parte más abajo, características de los estanques según su mayor o menor profundidad. Entonces, ¿qué nos indica el cuadro? Estanques de poco profundos y estanques profundos. En estanques poco profundos, el agua se calienta rápidamente, ¿no? El agua en poco profundo va a empezar a calentarse. En estanques profundos el agua va a ser un poco lenta en calentarse, ¿no? Y entonces templada, y en la estación invierno, por ejemplo, va a bajar más su temperatura, ¿no? Grandes fluctuaciones de temperatura, ¿no? O sea, más rápido se va a calentar los estanques. En estanques profundos la temperatura es más estable, ¿no? Entonces, digamos era 38, un ejemplo, no llegan a 38 casi, los peces a vivir a ese casi, ¿no? Entonces a 38, digamos, esa temperatura agua no se va a bajar rápidamente a 35 o 40, sino su temperatura se va a equilibrar ahí. Mientras en estanques poco profundos la temperatura puede subir rápidamente y puede bajar rápidamente también, ¿no? Y poco profundos, por ejemplo, mayor peligro de aves depredadores, ¿no? Como es poco profundo, los aves pueden tranquilamente, los depredadores pueden consumir o pueden ser como un fuente de plaga para tu crianza, ¿no? Entonces, para los que son más profundos, estanques profundos, eso va a ser, digamos, como son profundos, los peces se pueden entrar más adentro, más profundo del estanque, y puede ser como un fuente de protección contra esas aves que empiezan a cazar a tus peces, ¿no? En estanques poco profundos, mayor crecimiento de las plantas acuáticas,
¿no? ¿Por qué razón? Porque rápido entra lo que es los rayos solares y empiezan a reproducir, porque, o sea, las plantas acuáticas por tema de fotosíntesis y todo lo demás, por tema de luz, ¿no? Mientras en profundos, dificultad de utilizar artes de cerco de aguas profundas, ¿no? Entonces, por poca disponibilidad de agua, disminuye ese de repoblamiento de las plantas acuáticas, ¿no? En estanques poco profundos no necesitan diques grandes, ¿no? No necesitan los diques grandes, porque son simple profundos, ¿no? En estanques profundos necesitan diques grandes y fuertes. ¿Razón por qué? Porque va mayor cantidad de agua, mayor presión va a haber. Por ese hecho mismo, ¿no? Entonces necesita mayor diques y que sean fuertes para soportar la presión del. Entonces, al tener muchos de ustedes tal vez se pueden indicar o muchos, al final simplemente no, toda una piscigranja no va a depender también simplemente de pozas o estanques, va a depender de otros también, sala de almacenamiento de alimentos, laboratorio de biotecnología reproductiva, ¿no? Sala de tratamiento de enfermedades, todo lo demás, tengo un equipo completo para una piscigranja, ¿no? Pero lo principal que tiene que tener una entrada de agua y una salida de agua. Entonces, si se fijan, construir una piscigranja no es tampoco tan difícil. Podemos utilizar los recursos naturales disponibles en nuestra región, ¿no? Entonces, adecuando un estanque, ¿por qué razón? Además, la cría de peces es muy importante ya que aporta calidad proteica animal, la mejor calidad proteica animal, ¿no? Y una de las proteínas que su degradación en el organismo de las personas es rápida, hace que el metabolismo sea rápida y entonces beneficia eso, ¿no? A que las proteínas llegan más rápido a las células y satisfacen las necesidades de las células, ¿no? Y por eso es muy importante la producción piscícola, ¿no? Entonces, trazar una piscigranja podemos tener estanques, caminos, equivalencias, canales, infraestructuras extras de almacenamiento, todo lo demás, ¿no? Entonces, muchas gracias jóvenes. Cualquier aclaración siempre bueno y estaremos aclarando en la clase que tenemos programado. Gracias y hasta luego.